no. Pero bueno, yo soy Natalia, soy una de las mitades del Goodish Club y soy diseñadora gráfica, este, vivo en Querétaro y estudié con Moni, que ahorita se presenta, pero tenemos este proyecto que se llama Goodish Club, en el que básicamente compartimos recursos, consejos y últimamente más como nuestras vivencias personales y experiencias dentro de el diseño. Nosotras tenemos un estudio en el que hacemos branding y diseño web y empaque. Entonces, un poco la idea es como crear comunidad, abrir estos espacios para conversaciones y pláticas sobre temas que creemos que son importantes, mucho quitarle el tabú a las cosas y sobre todo como hacer de la vida freelance un lugar un poquito menos solitario, que a veces eso pasa. Muchos trabajamos en casa o trabajamos por nuestra cuenta y básicamente era como compartir cosas, ser muy honestas para que las cosas que aprendimos a la mala, los demás no las tengan que aprender a la mala. Y bueno, dejo que Moni también se presente. Eh, yo soy Mónica, otra de las mitades de Goodies Club. Creo que ya no tengo nada más que agregarle a todo lo que mencionó Natalia. Justamente esa es exactamente la razón por la que comenzamos este club y creo que parte de lo que se ha convertido más nutritivo y valioso e interesante para nosotras ha sido compartir este espacio con otros profesionistas. Y ya aquí, porque llegó Tania al Goodies Hang, a hablar de uno de los temas que siento yo que ha sido como de los más interesantes que hemos abierto en este espacio, ¿no, Nat? Sí, Eh, entonces, yo estoy muy emocionada por escuchar todo lo que tiene Tania que platicarnos. Entonces, con eso quiero darle el espacio para que ella se presente y también comencemos este espacio. Gracias, chicas. Bueno, pues yo soy Tania Delgado, para los que no me conocen, y bueno, pues siempre me gusta pensar que soy una diseñadora que ha sido muy autodidacta durante su carrera, durante todo, desde que me gradué. Bueno, yo me gradué de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la cual carece de un nivel respetable de diseño, o sea, literalmente para lo que me sirvió fue para tener un título. Eh, Mucho tiene que ver que acá, sobre todo, ahorita ya un poco más, pero sobre todo cuando yo me gradué había como muy poco estímulo creativo, había muy pocas plataformas para como para adentrarte en el mundo del diseño en forma, ¿no? O sea, el diseño gráfico, por ejemplo, como este movimiento que ya existía en Monterrey, ¿no? Que creo que fue en Monterrey donde surge esta ola de diseño como más boutique, mucho más con influencias suizas. Y aquí, pues, por una parte, la gente no lo pagaba porque es una ciudad de paso, es una ciudad de industria maquiladora. Y pues la verdad es que es como tiene otros intereses aquí el flujo de dinero, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, yo desde que me gradué, en el momento que yo me graduó, me mudo a Guadalajara, ¿no? Y empiezo a trabajar como junior designer en Menta Studio. La verdad es que yo creo que Laura vio, siempre le agradezco un montón, fue mi primer mentora, bueno, mi segunda mentora, pero mi primer mentor fue un chico con el que hice prácticas. Laura me enseñó muchísimas cosas, ella es de que cero gatekeeping, todo lo que sabe lo comparte, entonces nos ayudó un montón a crecer como diseñadoras, ¿no? En mí particularmente tuvo un gran efecto porque yo venía justo como de esta escolaridad o de este conocimiento académico muy con, con muchas carencias, vaya. En la universidad donde yo estuve, vaya, existe esta práctica de que como hay muy poca oferta de profesores, a veces contratan personas recién egresadas, ¿no? O sea, que nada más tenga la habilidad como de transmitir el conocimiento que acaba de aprender y tal. O sea, muchas veces era gente que ni siquiera tenía experiencia, ¿no? Entonces,
Esa fue una gran parte de mi profesorado. Y yo tomé mi práctica ya laboral como una oportunidad para aprender. De ahí parte un poco esta parte de la inclusión y de la visibilidad, ¿no? O sea, yo creo que yo con el paso de los años me he encontrado con muchos colegas muy geniales, ¿no? O sea, como decía Milton Glaser, la genialidad es algo que pasa muy poco, pasa muy rara vez. Y yo he conocido gente que es muy genial, ¿no? Como generalmente como generaciones más arriba, yo siempre fui una generación abajo, perdón, una generación arriba de las personas de mi edad, iba adelantada en la escuela, y pues siempre como estas personas a las que yo admiro un montón, que son como súper buenas, que son como bien extraordinarias en su quehacer creativo, e incluso personas de aquí, de Ciudad Juárez, un par de compañeros que yo tuve en la carrera que eventualmente se cambiaron al CEDIM o a la UDEM, que luego ya salen como con un expertise como mucho más notorio, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo me empecé a dar lo polarizado que estaba y que sí que importa, ¿no? De la escuela que sales, o sea, porque muchos se dice como que no es la escuela, es el mono, ¿no? O sea, la verdad es que sí tiene que ver muchísimo la escuela, sí tiene que ver muchísimo tu contexto sociocultural, tiene que ver muchísimo tu condición geopolítica, tiene que ver un montón de cosas para que tú seas un diseñador exitoso, yo creo, ¿verdad? Se tienen exitoso como en lo que tenemos como ideal de marcas y de trabajo y de para quién trabajar y con qué marcas trabajar y qué tipos de proyecto, se tienen que alinear muchísimas cosas, no es talento, o sea, aquí yo creo que nos jugaron un cuento de la meritocracia que carece de partes en el mismo, ¿no? En su misma narrativa. Sí, echarle ganas es una parte, pero no es todo, ¿no? Claro. Entonces, creo que de ahí parte como mucho esto de las conversaciones que he tenido últimamente. Hace poco di una en Ciudad de México con las chicas de Same Projects. Estuvo muy padre, pero también fue poco de mi trabajo y más como de estas inquietudes que me he topado que siempre quiero verbalizar, ¿no? Entonces, como sí, esa parte. Creo que por eso estamos aquí. Sí, nos encanta, o sea, creo que algo, bueno, cuando nos conocimos, que fue por este Times New Woman, igual como que platicamos y de ahí algo que a Moni y a mí nos gusta mucho eh, de tu persona en línea es que eres como muy vocal al respecto de cosas más allá del trabajo y creo que es algo que para nosotras siempre ha sido importante como, claro que hay una parte como muy personal de mantenerte eh, muy neutro, pero también está esa parte de dejar ver como las causas por las que nos sentimos como más atraídas o que nos atraviesan tal vez más. Entonces, algo que, bueno, para los que no saben, invitamos a Tania a ser parte de nuestro Spotlight, que es lo que tenemos como cada mes, invitamos a alguien a quien admiramos y les hacemos una serie de preguntas. Y una de las preguntas que más nos gustó cómo respondiste fue la de ¿qué cambio te gustaría ver en la industria creativa en la que perteneces? Y tu respuesta fue más líderes con trasfondo de vida de periferia y prietes, más diálogos de inclusión verdadera, menos días de chelas y más seguros de gastos médicos mayores. Y, o sea, creo que estamos 100% de acuerdo y nos gustaría escuchar como si podrías profundizar un poquito más, sobre todo en la parte de los líderes con trasfondos de vida de periferia y pretes. Mira, creo que obviamente yo voy a hablar desde de lo que yo habito, ¿no? De las realidades que a mí me han atravesado a través de mi vida. Y de lo que a lo que yo me he enfrentado como compañera de diversos grupos de trabajo a los que he pertenecido, ¿no? Ujú. Muy específicamente, como justo en estudios muy como más famosos o de renombre o tal,
no creo que las personas en el bando de la contratación digan, ah, mira, este güey es blanco y vamos a contratarlo. No, pero yo sí me he sentido como minoría en ciertos grupos, como ahorita en mi situación actual laboral, ¿no? Que me cae re bien mi equipo de trabajo y me encanta cómo nos llevamos y todo muy bien. Pero siento que, o sea, por ejemplo, en mi equipo yo soy la única mamá soltera, toda tatuada, que creció súper empobrecida, que fue a una escuela por demás deficiente de calidad, eh, que yo jamás he ido a Europa, por ejemplo, ¿no? O sea, como un montón de cosas que yo me he dado cuenta que, que es imposible no notar para mí como persona, ¿no? Porque aparte, otra vez, yo habito esta realidad y a mí todas estas cosas que me constituyen en algún momento me daban un montón de vergüenza, ¿no? O sea, porque yo también quería blanquear mi ser, ¿no? Era como, güey, no, ni siquiera, o sea, me daba vergüenza invitar gente a mi casa, ¿sabes? O sea, por la ubicación en donde vivía. Entonces, y ahora quiero complementar esto con una cifra. En México, solo el 3% de la población que crece en un estatus social de pobreza logra salir del nivel de pobreza. Esto no significa que se haga rico, significa que solo deja de ganar lo que gana o que su household, como deja de tener el ingreso de una persona pobre. ¿Okay? Yo ya entré en ese porcentaje, afortunadamente, pero soy la única mujer en mi familia que lo ha logrado, ¿no? De toda mi familia, que es una familia muy grande. Soy la única que ha tenido el acceso a la educación superior, soy la única que sabe más de un lenguaje, soy la única que ha hecho varias cosas, ¿no? Y esto no es bragging, a ver, porque tampoco quiero que se sienta como a ver a quién le ha ido peor, pero justo esto es de lo que hablo, ¿no? O sea, a veces creo que permea mucho en la industria como ve las cosas pequeñas o ve el lado bonito de las cosas o como no te tomes personal de que, güey, pues no, yo vengo toda cabreada de la defensiva porque vengo de un barrio bien horrible, güey, ¿sabes cómo? O sea, también creo que hay gente que no puede empatizar con eso porque no lo ha atravesado, ¿no? Entonces, se me hace bien claro que luego comparto estas experiencias con colegas, y que la verdad es que tampoco es con el más mínimo interés de que sientan lástima o de lo que sea, pero pues es lo que tengo que compartir porque así ha sido mi vida, ¿no? Entonces, luego se me hace bien cabrón como estas partes de, sí, güey, sí, no, yo también, no creas, o sea, sí me fui de intercambio a Europa, pero no, hombre, mis papás me daban bien poquita lana y yo así como, sí, güey, mi primer computadora yo me la compré porque me fui indocumentada a trabajar de mesera a un restaurante horrible en Denver, ¿no? Entonces, creo que hay como cosas que pesan mucho en la vida de las personas y digo, tampoco es como que toda la vida tiene que ser, o sea, como que tu historia o tu trasfondo personal debe permear y por eso tengas excusa para hacer de cierta manera y no, o sea, pero luego me parece que en la industria hasta para ser revolucionario hay que tener modales, ¿no? O sea, hay que tener como que la voz medio bajita. Por ejemplo, ahora que está pasando todo esto de Gaza, se me hace como increíble de verdad que mucha gente de la comunidad creativa, que se supone que es como de las más abiertas y tal, está así como cero verbal, ¿no? Y es de que postean así como el cualquier cosa chida, ¿no? Así bonita y lo que sea. Y yo no puedo, ¿no? O sea, yo de verdad no sé. Sí lo hago, pues, pero trato también de tener esta empatía, ¿no? O sea, creo que ahorita el mundo está colapsando y creo que a muchos nos ha pasado factura nuestra salud mental. Y eso, ¿no? O sea, como entender que la fuerza de trabajo que mantiene los negocios, y no hablo nada más de la industria creativa, de la industria restaurantera, que también nosotros trabajamos muy de la mano con ellos, ¿no? De un montón de cosas. Somos personas que somos de clase media baja o, bueno, yo ya no, pero clase media baja o clase baja. Que probablemente no tenemos acceso a la educación continua, ¿no? Como maestrías, como doctorados,
que por ejemplo, o sea, ahorita yo ya veo que hay mucha gente como súper, súper talentosa, 10 años menor que yo, pero que se graduaron y en chinga fueron a hacer un máster en cualquier universidad chida, ¿no? Entonces, eh, yo, por ejemplo, ya me quité este estigma de que a cierta edad no logré tales cosas y como ahorita apenas estoy viendo frutos de todo ese esfuerzo, pero otra vez, ¿no? Porque se alinearon los astros y pasaron cosas y yo aproveché oportunidades y tal. Entonces, creo que eso, o sea, tener en cuenta que no todas las personas como tienen esta facilidad de ver el mundo con estos ojos como mucha gente sí lo ha tenido, ¿no? Dentro del mundo creativo. Tengo entendido que también hay un montón de, bueno, no sé si un montón, pero que hay fundadores de estudios que también han tenido, que se las han visto negras, pero generalmente son hombres. Entonces se me hace también bien curioso que hay muy pocas mujeres, o las mujeres que hay, pues sí han tenido como este privilegio mucho más notorio, ¿no? Entonces, pues nada, eso. Claro. Siento que siempre se me ha hecho muy cañón como esa realidad. Me acuerdo que en algún punto hablé con Diego, mi novio, y él muy abiertamente dijo, yo la única razón por la que consideraría mandar a mi hijo a una escuela de paga, o sea, como de tipo una escuela, como tú mencionas, ¿no? Como centro, sería 100% por los contactos que podría sacar de ahí. Ujú, Y se me hace una realidad bien dura, como que ya ni siquiera lo estás considerando por los niveles de educación, ¿no? O sea, literal, el mundo se mueve por conectes y eso ujú, obviamente afecta el nivel de privilegio con el que creces. Eh, ujú. y creo que, o sea, justo hablando como de estos líderes que tal vez sí podrían tener la oportunidad de abrirse o educarse, eh, al momento de llevar un equipo y asegurarse de estar siendo inclusivo, ¿qué consejos les darías o qué puntos sientes que es necesario tener? Pues mira, yo creo que eso sería como bien relativo, ¿no? O sea, porque también no es como, bueno, yo me imagino que en un proceso de contratación pesan muchas otras cosas más antes que de dónde vienes, pero claro, como yo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, a menos de que haya una situación muy en particular, como siempre, como practicar la empatía y como yo, por ejemplo, creo que en mi experiencia personal a mí me pasó mucho esto del diamante en bruto, ¿no? O sea, que yo era mucho más bruto que diamante. Pero yo tuve que aprender mucho, por mucho tiempo, ¿no? Por mucho tiempo tuve que enseñarme a cómo conducirme, o sea, cómo incluso yo verbalizar mis ideas y mis argumentos, cómo, sí, cómo conducirme a través de una industria tan elitista y como con clientes como incluso A-list, ¿no? O sea, cómo te conduces con ellos, ¿no? O sea, cómo hablar con ellos sin yo por lo menos dejar de tener mi esencia que siempre he sido yo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que de ambas partes, o sea, del empleado y del empleador, como tener empatía, ¿no? O sea, como también no, uno como empleado no tropezar estos procesos que ya existen, como no llegar pues a tirar chingazos, porque yo lo llegué a hacer, ¿no? Como más chavita, porque aparte yo me gradué bien chiquita de la universidad, o sea, y eso que me di un año sabático porque me metí a trabajar, este, sí como tener esta capacidad de entender de ambas partes, ¿no? O sea, de escuchar, de absorber información, de procesarla, de saber cómo comunicar las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí he sentido, o sea, llegué hace muchos años, no hablo de ahorita, hablo hace muchos años, yo sí llegué a sentir, cuando todavía no había como este sentido de lo correcto políticamente, porque ahorita yo creo que ya está muy permeado, o sea, ya las industrias como deben de, o por lo menos para que no exista, digo, ahorita está muy de moda la funa y la cancelación, entonces para evitar estas cosas, pues ya la gente como que trata de escudarse como por muchos ángulos, haciendo lo mejor humanamente posible, ¿no? Entonces, yo sí llegué a tener, claro, comentarios clasistas. Me acuerdo que una vez, cuando estaba a punto de graduarme, me dieron un reconocimiento en la universidad porque tenía como
muy buen promedio, estaba en el equipo de atletismo, hacía servicio social dentro de la universidad, o sea, era como que se le llamaba premio de alumno integral, ¿no? Que es como un montón de cosas en torno a la universidad. Y yo en la universidad me acuerdo que cuando yo me empecé a tatuar había muy pocas chicas tatuadas y empecé a tatuarme así de que el brazo, ¿no? Se veía un montón. Entonces, me acuerdo que fue una ceremonia y aparte de ese premio, pues daban otros premios a otros estudiantes por otras cosas. Entonces, pues el auditorio estaba lleno entre que la familia de los alumnos y los maestros y los compañeros, ¿no? Y me pasaron a dar un speech, ¿no? Así de agradecimiento y yo traía un vestido sin mangas. Y yo así de, güey, no mames, es 2000, pon tú que 13, ¿no? 2014, una cosa así. Y yo de que sí, sí, está bien. Me lo puse y ya así que llegué ahí enfrente y me lo quité, así enfrente del rector. Y le dije, y así que ya dije mi discurso y me bajé. Y ya me dijo una maestra con la que me llevaba muy bien, me dijo de que sabía que ibas a hacer eso. Y yo dije, güey, sí, o sea, me están dando un premio y tengo tatuajes, güey, o sea, se están contradiciendo un montón ustedes solos, ¿sabes cómo? O sea, como si uy, güey, sí es bien buena estudiante, pero no se lo podemos dar porque anda tatuada, ¿sabes cómo? O sea, eh, creo que todavía a mí me tocó como esa colita del huracán de desmentir que los tatuados no podemos ser buenos muchachos. Entonces, Siento eh, que en ajá, ciertos círculos sigue siendo como sí, como que cada vez obviamente, algo que se me hace interesante que platicábamos Mon y yo es como que a veces en este círculo de diseño, como que pensamos que por ser creativos como que vivimos en un mundo mucho más progresista y como estamos muchas veces rodeados como por una burbuja, tal vez sí un poco más liberal en ciertas cosas, pero luego pues es como tienes que lidiar con clientes o con empresas sabes como que no tienen esos mismos, pues esa misma percepción y que obviamente incluso, o sea, dentro de los estudios o las agencias todavía hay como muchísimo pues sí, o sea, te sales de tu burbuja y te das cuenta que hay gente que todavía vive como en otra, con otra mentalidad mucho más retrógrada como en muchas cosas. ujú, Eh, pero, pero pues es interesante que a ti, aparte desde la escuela y como dices, como esa cosa de tener que demostrar constantemente, ¿no? Como que mire, no importa que estoy tatuada, mire, no importa de dónde vengo, mira, o sea, creo que eso es ujú, a la larga, pues se vuelve súper cansado. ujú. Sí, digo, y al final, eh, esta cosa de la diversidad y de la inclusión y de la visibilidad, ¿no? O sea, justo en la última plática que la dimos Jimena Duval y yo en una galería en Ciudad de México, era más como por la parte de los cuerpos neurodivergentes justo en la industria del diseño, ¿no? Que luego también es otra cosa también ahí bien compleja, pero justo, por ejemplo, a mí todo este tiempo, a mí me diagnosticaron en 2019 con trastorno bipolar y con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ese me lo diagnosticaron a los 8 años, pero nunca me traté. Entonces, lo más probable es que eso haya desembocado en que solo se potenciara la probabilidad de que tuviera trastorno bipolar y sí lo desarrollé. Entonces ahora pues tengo las dos, ¿no? Y hasta ahorita, o sea, desde 2019 hasta ahorita 2024, le dieron al clavo a mi tratamiento, o sea, todavía está hace como 4 meses, o sea, porque también es una prueba de error. Y luego ya también como en terapia me di cuenta que como muchos de mis comportamientos muy erráticos o como muy impulsivos eran por este trastorno, ¿no? Como muchos de mis deficiencias de relacionarme con la gente venían desde ahí también. Y otra vez vuelvo a lo mismo, o sea, eh,
estas personas que venimos como de otros contextos socioculturales, tenemos muchos factores familiares y como sociales que afectan cómo toleras tú tus niveles de estrés, cómo te relacionas con la gente, cómo aprendes a atravesar las dificultades, ¿no? Por lo menos yo he visto, ¿no? Y bueno, lo he hablado muchísimo en terapia, que luego para mí es bien fácil detectar como cuando alguien ha tenido un núcleo familiar mayormente sano, ¿no? Porque a lo mejor no tienen el problema económico, ¿no? Porque a lo mejor sus papás están casados o porque a lo mejor, you name it. Y también pensar que pues la verdad es que la mayoría de las personas son neurotípicas, ¿no? O sea, no todos tienen trastornos mentales. Entonces, a mí sí, el lugar donde yo estaba trabajando cuando me diagnosticaron, se me hicieron, o sea, mi jefe me hizo súper shaming, cabrón, así de que cabrón, o sea, para mí fue un lugar horrible para trabajar. Terminé renunciando, obviamente. Y en comparación a donde estoy ahorita, es como todo lo contrario, ¿no? Ahorita son como súper pacientes, súper chidos, súper empáticos, súper buen pedo, incluso cuando a ellos no les atraviesa esta misma situación que a mí, ¿no? Entonces creo que sí tienen esta parte de justo de la inclusión y de la diversidad y de la empatía, mientras que comparado con este otro lugar, pues obviamente no existían, ¿no? Entonces, a mí sí me ha servido como ser bien honesta, ¿no? En el momento de la contratación o de las entrevistas, lo que sea, decir de que, ¿sabes qué? Tengo esto, a mí me pasan estas cosas, a veces tengo episodios, no los puedo controlar, no sé cuándo van a pasar. Hoy por hoy, así de que, ¿qué día es hoy? 13 de junio del 2024, tengo muchos meses, bueno, muchos meses, como 3 meses sin recaídas, como todo muy chido. Pero antes de eso, pues también estaba pasando otra situación también muy cabrona, tuve presión postparto y todo estuvo mal, ¿no? O sea, entonces, creo que ser, justo como esta parte, ¿no? De ser verbal con lo que te pasa. Al final, digo, yo creo que es mejor como decir, ¿sabes qué? Yo tengo esto, a mí me pasa esto, y no te quieren contratar, pues te están haciendo un favor. Porque la verdad es que yo creo que nadie tiene la necesidad, por más necesidad económica que tengas, nadie tiene la necesidad de sentirse incómodo en su área de trabajo. Y tampoco los jefes tienen la obligación de contratarte porque tú tengas lo que tengas o seas lo que seas, no es su obligación, ¿no? O sea, también si se quieren aventar el tiro, porque al final, si bien no es una relación personal como afectiva, es una relación interpersonal y como tal, pues tiene que haber un entendimiento de ambas partes, ¿no? Entonces, si ellos creen tener la paciencia para colaborar contigo y tú crees tener los medios, porque al final uno como persona neurodivergente no significa que no puedas hacer las cosas, solo significa que tienes que tener un sistema de apoyo y de herramientas más robusto que una persona normal para llevar tu día a día. Eh, yo creo que eso es como nutre mucho a las dos partes. Ahora bien, para llegar a ese punto es un proceso, cabrón. O sea, neta, yo apenas estoy ahí, ¿no? Y voy a cumplir 32 años en un mes, justo en un mes. Entonces, eh, híjole, es que la verdad es que sí, en todo el quehacer que he tenido en la industria creativa, pues imagínate, la mayor parte del tiempo la pasé sin estar diagnosticada, sin tener un tratamiento apropiado. Mi primer psiquiatra no estuvo chido, mi segundo psiquiatra no estuvo chido, este es el tercero que veo. Mi psicóloga es como desde que me diagnosticaron es la tercera que veo también. Entonces, pues es como los trabajos, ¿no? O sea, hasta que encajas en uno y hasta que embonas en uno y hasta que te sientes a gusto y hasta que te funciona según tus necesidades. Entonces yo creo que por parte del empleador eso, ¿no? O sea, no es su obligación ni incluir, ni aceptar, ni hacer, ni propiciar que existan estas interacciones, pero tampoco es nuestra obligación quedarnos, ¿no? O sea,
es como en todas las relaciones, límites por aquí, límites por acá, y creo que eso es como la clave, como de Claro. esas relaciones, ¿no? Eso se me hace bien interesante y siento que hasta para ese tema como de la neurodivergencia, como que apenas, o al menos desde mi perspectiva, como que apenas siento que estamos como pudiendo ser empapados como de lo que significa ser neurodivergente y como de que también como todos los extremos o todo el arco iris también de diferentes diagnósticos y como que siento que hay mucha culpa de crecer dentro de un ámbito laboral, o mínimo a mí también me generaba como mucho y sé que a Natalia también como que nos generaba mucho esta parte de por qué no puedo funcionar como las otras personas funcionan, o sea, como por qué no me puedo nada más enfocar y hacer las cosas cuando tengo la compu aquí, ¿no? Y, y siento que lo que mencionas, o sea, como de la importancia de ser vocal dentro de tu propio gremio, se me hace un punto bien interesante porque siento que también crecimos, mínimo todavía dentro de nuestra generación, con esta presión de ser neutro, como de me tengo que quedar sobre este caminito de pues me tengo que aguantar o yo tengo que trabajar el doble o a ver cómo le hago, pero saco las cosas, ¿no? Porque no está bien visto o no está correcto. Eh, entonces, se me hace como muy interesante y qué recomendaciones darías como a alguien que está batallando con eso, porque pues también me imagino, o sea, lo que acabas de platicar es como, ¿qué tanto sentiste en cuanto a nivel de complicado, como llegar al espacio en el que estás ahorita, en donde te sientes segura, en donde te sientes apoyada? ¿Sientes que tuviste como que recorrer un camino muy largo? ¿O qué consejos le darías a alguien que está como pasando por eso ahorita? Pues mira, yo, bueno, tuve mi hijo en 2021, eh, cuando cuando justo recién tenía mi hijo 3 meses, que yo regresé a trabajar. Yo no sabía que tenía depresión postparto, porque tenía depresión postparto muy fuerte, con ideación suicida. Y entré a trabajar a un estudio en el que pues no estuvo nada chido. Digo, por mi parte no estuvo chido porque no rendí nada, absolutamente nada, así 0%. Y, o sea, esto estaba compaginado con que el papá de mi hijo y yo pues teníamos muchísimos problemas. O sea, yo viví una situación muy horrible en mi casa. Entonces, haz de cuenta como que pues empalmaron todas las cosas, ¿no? O sea, terminé mi relación laboral con este estudio y luego me buscaron aquí en donde estoy ahorita y yo estaba así como de, ok, pues ya, nuevo capítulo, ya mi hijo tiene casi 1 año, ya con chingados voy a tener depresión postparto, pero la depresión postparto me duró 2 años, ¿no? O sea, yo no sabía que podía durar tanto, pero me duró 2 años. Entonces todavía entré aquí, todavía un buen rato, o sea, estuve a punto casi de hacer cuenta de que me corrieran. Eh, el Poner mi límite con mi expareja, con el papá de mi hijo, pues fue así como también contacto cero. O sea, creo que también cuando tú tienes situaciones en casa que no están siendo como las propicias para que tu foco sea el trabajo, porque para mí no lo estaba haciendo, o sea, honestamente, pues yo tenía cosas bien difíciles con las que lidiar por acá. Entonces, creo que pues obviamente, o sea, ser bien honesto con lo que estás viviendo, si tienes que cerrar acá un capítulo, si tienes que resolver algo en casa, si tienes que sanar algo tú que te pueda permitir estar, eh, al final pues es business, ¿no? O sea, al final alguien te está dando un cheque, al final es de lo que estás comiendo y si estás dando el mínimo esfuerzo, pues se va a notar, ¿no? Entonces, aquí a mí lo que me pasó. Y te digo, pues yo no creo que exista una fórmula, porque a mí me pasaron esta serie de acontecimientos horribles, o sea, no horribles. Entonces, para mí pues, se juntaron varias cosas, ¿no? O sea, que yo, pues hice contacto cero con esta persona, me empezaron a dar un tratamiento que por fin me hizo como lo que me debe de hacer un tratamiento para mis trastornos. Eh, Pude tener una gestión mejor de mis recursos, de mis horarios, de mis gastos, de un montón de cosas. Mi mamá me ayudó un montón, siempre ha sido como la piedra angular, ¿no? Ahí siempre es como la que mantiene todo a flote. Eh, y pues yo también como dejar de exigirme tanto, ¿no? O sea, como también yo descansar lo que debo descansar.
como un montón de cosas que creo que también, o sea, como así se tienen que alinear cosas para que te vaya chido, pues también se tienen que alinear cosas para que salgas del hoyo, ¿no? O sea, dejar de hacerte pendejo en ir a terapia, güey. O sea, si tienes que ir, digo, yo no sé, a lo mejor está chido que todos vayan, pero si no es primordial que vayan, yo sí tengo que estar yendo a terapia, es un acompañamiento que tiene que ir junto con mi medicamento. O sea, yo dejar de hacerme güey, no faltar a mis terapias, no dejar de tomarme el medicamento, porque luego con mi otro psiquiatra me pasaba mucho eso, ¿no? Él no me trataba el TDA y y entonces, pues yo tenía mi medicamento del trastorno bipolar, pero se me olvidaba tomármelo. Entonces a veces pasaba 4 días sin tomármelo, ¿sabes? 4 o 5 días. Y de repente me acordaba y era de que madres, o sea, y ni siquiera me hacía el efecto que me debía hacer. Y como estaba dentro de una depresión profunda, en un episodio de depresión mayor, tomaba mucho, ¿no? O sea, de que dormía mi hijo y durante la noche me tomaba así que media botella de vino, una botella de vino y luego ya me iba a dormir. Entonces, pues no me hacía nada el medicamento, ¿no? Entonces, ponerte tú los límites que sabes, o sea, cortar de raíz las cosas que sabes que no te están haciendo chido, porque, a ver, o sea, para mí está bien chido salir a una cena o ir con mis amigos diseñadores, tomarme una botella de vino natural. eh, no, o sea, pues sí, ¿no? La convivencia, el cotorreo, pero pues yo también tengo que ser bien honesta conmigo misma y a mí no me hace bien, ¿sabes? Entonces, dejar de hacerlo y desde que dejé de hacerlo, que es desde que empecé este tratamiento nuevo, pues descanso 1000 veces mejor, no se me olvida tomar mi medicamento, no falto a mis terapias, o sea, creo que también uno tiene que propiciar esos cambios, ¿no? O sea, no llegan porque vayas a que te lean el tarot, no llegan porque vayas y te eches un cristal a la bolsa, o sea, no cristal de esto, ¿sí? Ay, ay, no, no. Pero sí, o sea, yo creo que la verdad no sabe, hacerte bien honesto a ti y ser honesto con quien estás trabajando también, ¿no? O sea, si necesitas un día más, si necesitas un ratito más, también ser, o sea, siempre como ser verbal ante cualquier situación, creo que es lo indicado. Por lo menos es lo Sí, que ya me ha funcionado. creo que eso es Creo algo que que también como que Nat y yo hemos aprendido como a lo largo de nuestra carrera, como que luego sentimos que es como que nos llevamos a este punto como de no, si le pido un día más al cliente, me va a despedir o me va a reclamar o va a haber como esta represalia gigante y mínimo a mí lo que me ha pasado es como de todos los clientes han sido como de, ah, sí, está bien, de que gracias por avisar. Entonces como Sí, que siento que también es como la práctica y perderle el miedo, ¿no? ujú, sí, totalmente. sí, también creo que, o sea, esa parte, algo que platicábamos, Moni y yo, se me hace súper interesante con la parte de esta nueva generación, bueno, yo creo que a partir de nuestra generación, tal vez como perderle el miedo a traer un poco las cosas personales al trabajo en el sentido de que hay veces que tienes que ser honesta y decir como, hey, no puedo, hey, necesito un día, esto es lo que está pasando y quiero ser honesta para que entiendas y que no es como que porque me da hueva venir al trabajo, ¿sabes? Siento que también seguro en tu caso como mamá, o sea, como todas esas cosas, como traer esas conversaciones a la mesa no es nada más como para ti, sino que creo que va a ser súper beneficioso a largo plazo que los espacios de trabajo tengan mucho más claro como cuáles son las realidades de las personas que trabajan para ellos, ¿no? Porque siento que ya no hay como hacerse güey cuando la persona te está diciendo como, hey, no puedo, tengo que llevar a mi hijo, tengo junta en la escuela de mi hijo, hey, no puedo porque estoy teniendo un episodio, hey, no puedo, necesito tomarme un día. Siento que ya no hay como justificar de no ser empáticos cuando como que estás poniendo las cosas en la mesa de tu parte, ¿no? Ujú. Sí, definitivamente, o sea, sí creo que es una cosa también generacional, ¿no? O sea, y ni siquiera que sea un salto tan grande como a nuestros papás. O sea, yo creo que todavía millennials de los mayores todavía están como un poquito, tienen un poco este tabú todavía, ¿no? O sea, yo lo puedo notar como con compañeros o con colegas o con, incluso como con mi hermano, el que sigue de mí, ¿no?
como si es bien difícil admitir ciertas cosas y creo que apenas hasta ahorita empieza a salir esta conversación. Y empiezas a darte cuenta que aparte estamos viviendo en un mundo súper estresante, ¿no? O sea, donde a nosotros nos tocó el colapso de la industria inmobiliaria, donde nos tocaron un montón de complicaciones más que nuestros papás no atravesaron y que a través de estos procesos, ¿no? Estos procesos de, por lo menos yo, ¿no? O sea, de un proceso que me ha tomado mucho tiempo, que me ha tomado mucho esfuerzo también de autoaceptación y de reivindicar mi color de piel, ¿no? El lugar de donde vengo, como mi nivel socioeconómico o en el que crecí, todas estas cosas, pues también vienen a traer otras perspectivas bien interesantes en cuanto a, ahora sí, ya muy directamente al quehacer creativo, ¿no? O sea, yo ya empiezo a ver marcas o empiezo a ver propuestas, ¿no? Mucho lo veo como tal vez en la foto, en la industria de la moda, el diseño gráfico en el advertising, como que ahí va, o sea, todavía la inclusión la siento un poquito forzada, pero pues ahí va. Eh, o sea, sí creo que ya empieza a haber un poco más de resonancia como de estos cuerpos que tal vez no son lo más, o lo más estereotípico, occidental, hegemónico, ya sabes, ¿no? Entonces, siento bien chido de que exista ya literatura, que exista fotografía, ¿no? Que ya exista esta fotógrafa Sandra Blow, ¿no? Que su obra está en el MoMA, me hace bien chida, ese tipo de cosas que empiezan ya a suceder, que empiezas a ver que ya no estos lugares protagonistas solo los ocupan como, sí, personas como con privilegio o que tienen conexiones, ¿no? O sea, sino que de verdad empieza a, a ya tener una visibilidad un poco más cañona esto, que bueno, también ahí es otro tema bien grande, ¿no? Porque luego a veces, ahorita está muy de moda la exotización del barrio como sujeto de publicidad, que pronto entraré a un taller acerca de esto. Ahora voy a tener otra cosa más de qué quejarme. Pero yo creo que luego también hay gente que lo hace también, ¿no? El- Sí, Deben, sí. ¿no? Como, porque pues está chido y así sabemos un montón de gente así. Este, y sí, se me hace bien interesante, o sea, ya ver, o sea, como de verdad, sí me da un abracito al corazón ver que de verdad ya hay mucha gente que abre estas conversaciones, que abre los caminos para que gente que tal vez va empezando, pues no tenga el miedo, ¿no? O el tabú de ser como verbal ante sus necesidades. Sí, o sea, creo que eso es el gran beneficio de ser vocal al respecto, que pues es el granito de arena para que las cosas eventualmente cambien. Y bueno, creo que ya casi nos toca empezar a cerrar, pero dos cosas. Bueno, una es un poco para cerrar como más al principio mencionaste como todo este tema ahora como con lo de Gaza y algo que platicábamos Moni y yo hace rato es como esta parte que creo que va un poco atado a lo que acabas de decir, como de la romantización o como un poco la apropiación de algunas luchas o algunas, sí, como divergencias, pero como esta parte de em, cómo poner esas cosas en la mesa cuando nos toca ser parte de y cuando no dejar el espacio como para que alguien más lo haga, ¿no? O como cuando, cuando nos toca como ser parte de, pero analizar que lo estemos haciendo desde un punto genuino y no solo porque es tendencia, ¿no? Como, eh, y cuando como que nos toca dar un paso atrás y decir como me toca escuchar y aprender y más bien como dar voz a quien debería de estar hablando de esto, ¿no? Entonces, creo que también eso es, luego puede ser como una línea delgada, sobre todo en redes,
y no sé, me gustaría escuchar como tu opinión al respecto de eso. Sí, vea, dame un segundo nada más, voy a abrir un poquito la ventana porque ya me estoy oscureciendo mucho aquí. Eh, Justo, mira, ahorita hay un amigo y unas conocidas de él también. Iniciamos justo voy a poner esto como ejemplo, ¿no? Muy puntualmente esto que dices. Iniciamos una campaña de recolección de fondos para la causa de la gente desplazada en Gaza y pues las necesidades que tiene la gente ahorita por allá, que luego también surgen estos comentarios de, pues que no ven en su país también hay necesidades, ¿cómo no apoyan eso de, güey, es un genocidio? Pero bueno, ese es otro tema. Pero luego también he visto un montón estos comentarios de, ay, pobre niño, ¿sabe alguien cómo puedo adoptar a un niño de Gaza? O yo lo traigo a México, de que, güey, no, mejor mándales algo para comer y ellos, o sea, la gente que se quedó sin hijos va a adoptar a esos niños y en su comunidad con sus costumbres y su idioma y así, pues van a, ¿sabes? O sea, como el shock migratorio, el duelo migratorio es también otro duelo, ¿no? O sea, no, como, ¿por qué te lo vas a traer para acá, güey? O sea, bueno, Es súper entonces light creo que, savior eso, ¿no? ajá, sí, como el Salvador Blanco un poco, ¿no? El complejo de Salvador Blanco. Entonces, eh, creo que es muy relativo, es como muy relativo el nivel también uno que tenga de capacidad de escuchar a las otras personas, como un poquito de conciencia eh, que tú tengas de aprender, de escuchar y como de apertura. Y creo que también de humildad, ¿no? O sea, porque de verdad escuchar abiertamente requiere un nivel de humildad en el que tú nada más te dedicas a callarte, ¿no? Y a mí también me ha tocado, y yo también lo he aprendido a la mano, ¿no? O sea, yo por mucho tiempo también fui súper obstinada, ¿no? Y me cagaba que me dieran, o sea, que me criticaran la manera en la que yo pensaba, y era como solo, sí, como peleonera, ¿no? Entonces, creo que también como toca esa parte de escuchar también en qué posición están las otras personas. A mí, yo lo he hecho un montón, he aprendido mucho de otra gente. He aprendido también porque luego piensan que odio a la gente privilegiada y a los blancos, pero no es cierto, o sea, solo me queda muy claro que son otras realidades, pero en algún momento, claro que sí, güey, claro que yo tengo una herida de clase que está menos abierta que antes, pero sigue abierta y en algún momento sí me daba mucho coraje, ¿no? O sea, era como, güey, ¿por qué, güey? O sea, como, ¿por qué a mí no? Porque yo sí. Entonces, creo que son procesos bien personales de ir aprendiendo y desaprendiendo cosas, o sea, creo que en función de que uno aprenda y reaprenda las nuevas cosas que tiene que aprender en la vida, justo sobre todo en ver este abanico de posibilidades que hay y de realidades que hay, ¿no? Allá afuera, es como también vas a ir aliviando estos malestares que te acongojan también en tu quehacer profesional, ¿no? O sea, eh, vaya, yo creo que siempre tener más empatía hacia la realidad de lesotres es como la clave para poder tener también un círculo eh, próximo, ya sea profesional, amistoso, de relaciones eh, pues más exitoso, ¿no? O sea, más fructífero. No sé, yo creo que siempre como dar un paso atrás y observar, o sea, yo creo que observar es como la clave, ¿no? De no siempre creer que uno tiene la razón. Eh, yo obviamente soy muy verbal y es una cosa que aparte de que es un trait del PDA, porque aparte soy súper extrovertida, hablo un chingo, eh, me ha metido en problemas. Todavía a veces como que siento que tengo que formular mejor la manera en la que digo las cosas, pero voy aprendiendo. Pero aparte, o sea, cuando tienes la apertura de aprender, creo que luego te cachas a ti mismo más rápido, ¿no? Cagándola de que, güey, no, la cagué, de que no Sí, debía hacer eso. Pero bueno, ya lo hice y es como que ahora qué puedo hacer para solucionarlo, ¿no? O claro. sea, porque al final Sí.
nunca nadie vamos a ser perfectos, de eso no existe, y en tanto nada más estés consciente de que hiciste algo mal o de que hiciste algo bien, también, ¿por qué no reconocerlo, no? Porque luego uno peca de humilde, entonces creo que hay que tener por ahí un equilibrio entre escuchar, desaprender y reaprender las cosas. Sí, claro. Sí, justo Moni y yo lo estábamos hablando antes de todas las veces que nos hemos cachado como, hoy como que eso que dije antes, como que tenía cero, así como venía de un lugar como súper privilegiado, de que de ignorancia o lo que sea, y decir, bueno, el chiste es que estés suficientemente abierta como a cacharte y como pues aprender y educarte. Y bueno, ya llegando a eso, bueno, Moni, ahorita no sé si quieras agregar, pero creo que para cerrar, no sé si hay como algo que estés leyendo, que hayas leído, alguien que sigas, algo que estés aprendiendo, de alguien que hayas aprendido que nos recomiendes. Y ahorita también para cerrar, si alguien quiere participar, eh, Vanessa, vocalmente dando la o manita. dejándonos preguntas en el chat, también con mucho gusto Ahí damos el... Vanessa levantó la manita para ahorita que le den la palabra también. Sí. Sí, pero igual y me espero a que hable Nats y luego ya hago mi pregunta para cerrar. Ah, Ok. No Sí. solo era eso, como alguna recomendación, cosas que puede ser que antes o ahora estés viendo, leyendo, lo que sea, que nos recomiendes. Igual no sé si Moni quiere agregar algo más. pues mira, me acabo de leer, lo puse en la entrevista de King Kong Theory de Virginie Despentes, está increíble. Eso lo leí en inglés porque luego, como de repente no hablo mucho inglés con gente, así como presencial, pues lo tengo que practicar más fluido. Entonces, lo que se lee en inglés está muy, muy digerible. El nivel de inglés de ese libro, el original es en francés, está increíble. También habla como mucho de como de estos cuerpos que no son como eh, tan bien vistos, ¿no? De ciertas realidades, de, de- de cosas muy increíbles. Vean, léanlo. Habla de la violación, como de muchos tabúes que giran en torno a eso. Eh, Me estoy por recibir desde los Zulos de Dalia La Cerda, todavía no me llega, ni a la otra semana, entonces bueno, ya y luego les cuento qué tal, porque la quiero mucho, es una autora muy chida. Eh, ¿Qué estoy viendo? ¿Qué vi últimamente? La verdad estoy con mi hijo, no tengo mucha oportunidad de ver televisión ni nada. Pero justo esa película que puse en la entrevista de Men, de Alex Garland, está increíble también. O sea, al principio yo pensé que era de terror, pero no de terror más, es de terror de los hombres, ¿no? Entonces está muy cagada, está muy chida, las actuaciones están bien chidas también. Eh, bueno, sí, hace poco vi por primera vez una serie que se llama Working Moms y es así como todo de que, güey, sí soy. Así Ah, de, sí, lo he visto. sí soy, sí Sí, es soy. muy buena. Muchas cosas, como que soy poquito de todas, entonces está muy chida. Yo sé que, no sé si hay más mamás o papás por aquí, pero está bien chida. Igual si no, pues les va a sacar una risa por ahí, está chida. Me gustó. Qué cool. Súper. Pues, Vane, pues si quieres hacer tu pregunta Va, sí y sí, voy. muy bien. Igual gracias. Y primero que nada, gracias por crear estos espacios seguros para compartir las experiencias y los conocimientos. La verdad me encantó la plática y entiendo perfectamente, Tania. La neta, yo también soy norteña, soy de Tamaulipas, vengo de un lugar en donde también prácticamente es de paso, es frontera, y pues es un lugar súper diferente. Y a mí me pasó, la entiendo en algunos aspectos medio similares, porque pues yo pasé de estar en un lugar muy pequeño en donde realmente la creatividad, el arte, el diseño no es un tema tan amplio, no es un tema en el que se concentren, como mencionaba Tania, la verdad es que en esta parte del norte, bueno, por lo menos en mi caso, se dedican a otras cosas súper diferentes, el dinero va destinado a otras cosas, pero cuando yo
me fui a estudiar. La verdad es que viniendo de una familia muy tradicional, pues querían que estudiara ingeniería, algo más normal, licenciatura, y la verdad es que pues sí, decidí meterme una licenciatura que no era diseño gráfico, y al irme a mi lugar más cercano, que era Monterrey, donde es un lugar bastante machista, bastante, es un lugar complicado para poder salir adelante, tanto siendo mujer, yo en mi caso soy morena, en mi caso era becada en una escuela, entre comillas, privilegiada. Entonces, pues sí conozco un poquito de lo que está platicando en este tema. Y bueno, mi pregunta va más inclinada hacia la visibilidad de un diseñador que no es precisamente un diseñador. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié licenciatura en publicidad y comunicación. Dentro de esa carrera había muy poco, o sea, hubieron muy pocas clases de diseño. Entonces, me enamoré de las pocas clases que había y al graduarme empecé a dedicarme al diseño gráfico como freelance, ¿no? Tuve una muy mala experiencia también. Fui recomendada por mi trabajo y por varias cosas. Pasé filtros y al final del día no me agarraron por falta de experiencia. Entonces, y en mi punto de vista fue por algunas otras cosas, pero está de más decirlas. Este, pero mi pregunta es, cuando no eres diseñador gráfico, ¿cuáles serían los consejos a seguir para desarrollarte en un ambiente colectivo y profesional del diseño? Por ejemplo, yo que no soy, se podría decir entre comillas, no formo parte de este colectivo profesional de diseño, pero me encanta el diseño, estudio, me preparo, pero también siento como un poquito de rechazo cuando entro a este tipo de grupos de personas que se dedican a este medio y prácticamente es como, oye, pues, tú para empezar estudiaste en una escuela privilegiada, no estudiaste la carrera, no sabes, no conoces, o sea, también como ese rechazo por parte de ese tipo de colectivo, cómo podría, cuáles serían los consejos para seguir desarrollándome en este tipo de ambiente y pues como lo mencionabas, ¿no? Pulir mi diamante bruto, porque pues yo también me considero que soy un diamante en bruto todavía, no estoy totalmente preparada. Y pues esa es mi pregunta. Va, qué chido. Mira, la verdad, te voy a decir algo. Mi primer mentor que yo conozco, el primer diseñador que yo empecé a admirar, que era un chico que también estudió en una escuela privilegiada y no estudió diseño, y me enseñó un montón de cosas. Justo, no estudió diseño, ¿no? Entonces, yo creo que eso no tiene mucho que ver. Creo que a lo mejor es una percepción más tuya que de los demás. Yo conozco muchos diseñadores, o sea, bastantes, ¿eh? Incluso conozco pintores que no estudiaron artes plásticas, conozco diseñadores que no estudiaron diseño, porque la verdad es que es una carrera que bien puedes tú aprenderlo como autodidacta por otros medios, ¿no? Entonces, yo creo que es más una autopercepción. Yo creo que a lo mejor que nada más tengas más soltura y que creas más en tu chamba. Y si tú sientes que hay que pulir algo, pues nada más darle con la práctica. La verdad es que no hay nada que la práctica no solucione. O sea, la práctica siempre te va a ayudar. Yo hacía trabajos ficticios y los ponía en mi portafolio y de que pues ya ahí está, digo, hice un branding para un café, a ver si en algún momento de mi vida me llega un branding para un café y me lo pagan, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo hice. La verdad es que, aparte también, oye, ¿con quién te estás juntando que te rechaza? No te creas, no te juntes ya con ellos. Yo sí creo que no es algo que debería ser un detractor. O sea, yo creo que si tienes las ganas de hacerlo es bastante posible y ahorita justo que ya hay un montón de cursos online y cosas bien accesibles, pues ya puedes tú echarte el clavado y aprender las cosas que te gustan a ti del, justo de la profesión, ¿no? Entonces yo creo que nada más sigas como intentándolo, que sigas puliendo tu portafolio. La verdad es que ahorita, así como hay posibilidades, hay competencia, entonces
sí tienes que tener como un book bien pulido, con un montón de detalle y como con una selección bien acotada y bien chida, ¿no? Para que te puedan contratar. Muchas gracias, Tania. Sí, a ti. Yo, o sea, luego le platico esto a la gente y como que siento que la gente luego se indigna, pero por ejemplo, yo cursé mi carrera, pero nunca me titulé. eh, Llegó un punto donde dije, llevo tantos años trabajando que ya para qué me titulo, ¿no? Entonces yo considero igual que Tania que siento que el diseño gráfico eh, bien puede ser autodidacta y es algo en lo que ningún empleador o ningún cliente se va a fijar nunca, ¿no? Entonces creo que igual que Tania considero que es importante como que te quites esos sesgos y enfócate en trabajar tu portafolio, sea lo que sea que te guste del diseño o a lo que te gustaría como dirigirte. Y sí creo que hay mucho ego y mucha competencia dentro del mundo de diseño, pero yo lo que he aprendido a través de los años es que siento que esos son los diseñadores más inseguros. Siento que poco a poco llegué a un círculo en donde compartir o generar esos espacios donde se puede sentir seguro, como compartir cuando la cagas o cuando no, son los diseñadores más chidos. Sí, justo también, o sea, me cayó mucho el saco, la verdad, de que la neta sí es bien complicado poderte acercar a ellos cuando hay un ego, ¿sabes? O sea, cuando hay un ego y que no sabes cómo, qué preguntar, qué decir, y creo que es parte de una inseguridad que podría tener yo, pero también tal vez la palabra no era rechazo, pero sí era como esta parte del ego que sí no me permitía acercarme. Y creo que me faltaba eso, ¿no? Acercarme a personas que sí te comparten, que está este dicho, ¿no? De no compitas, haz compitas. Entonces, pues, igual gracias, Mónica. La verdad me está gustando mucho la plática. Y bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario, algo que compartir. Eh, Ahora, ahora es el momento. Aprovechen que está Tania aquí con nosotros. Pueden preguntar acerca del tema o si tienen alguna duda acerca de su trabajo, algo más técnico, pues, también se puede. bueno, Tal vez yo, tal vez yo. sí. Este, ay, pues mil gracias. Estuvo muy interesante, la verdad, como que al principio tenía la perspectiva de que iba a ser como muy técnico, muy de diseño, pero también está muy chido tener toda esta perspectiva y retroalimentación que pues nadie lo charla, ¿no? Bueno, yo no lo había escuchado en ningún lado y creo que sí es muy valioso y, o sea, está cañón que seamos como una mayoría mujeres, ¿no? Aquí adentro en esta conversación. Pero bueno, respecto a tu trabajo, Tania, quería preguntarte, cuando trabajas, o sea, veo que trabajas mucho con ilustración, no sé si tienes como algún proceso, me imagino que utilizas Adobe, eh, si mandas de Photoshop a Illustrator, Illustrator a Photoshop, o no sé si qué programas usas como de principio a fin, si haces como ese traslado para que no se pixelen muchos de tus artes. Uy, mira, pues la verdad es que al principio lo hacía muy análogo, o sea, si era de que sketch en el cuaderno, luego lo escaneaba o le tomaba foto y luego lo trazaba en la compu, o si era como acuarela, algo así, como trataba de escanearlo a la mayor resolución posible y luego lo recortaba. La verdad es que lo que me ha salvado la vida es Procreate, o sea, usar el iPad y ahí le puedes poner toda la resolución posible. Y hay otra cosa, porque al final no creas, o sea, aunque le pongas toda la resolución a Procreate, como que luego sí queda poquito pixeleado. Eh, yo hago dos cosas. Una, tengo instalado Adobe en mi iPad, entonces cualquier cosa que quiera manipular con la pluma en vectores, por ejemplo, es muchísimo más fácil en la pantalla del iPad con la pluma del iPad. O si tienes pues el varo para comprarte una Cintiq, que es la pantalla completa, ¿no? Pues está muy chido, pero cuesta lo mismo que una laptop. Entonces, la neta, también el iPad me ha salvado la vida, el iPad Pro, y ni siquiera tengo el más grande, o sea, tengo el chiquito. La neta está bien chida.
Esa es una. Y otra es, por ejemplo, si uso Photoshop, duplico la pantalla y lo uso en el iPad. Entonces es la misma, ¿no? Es como ya la resolución que necesitas final y el archivo final lo estás haciendo, pero en el iPad, ¿no? Entonces, son hacks que yo hago todavía, o sea, que es lo que hago. Si es, por ejemplo, una ilustración que yo sé que necesito vectorizar y que tengo los sketches así como muy en crudo en lápiz, solo tomo una foto y eso sí, regularmente, a veces, o sea, lo trazo con el mouse, ¿no? Luego está re mal eso, pero aquí ya me acostumbré. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que eso de duplicar la pantalla o tener instalado Adobe en tu iPad es como lifesaver para mí. Y Procreate, la neta, o sea, Procreate es el de cajón. Porque luego muchos de los proyectos con ilustraciones, la ilustración la usan nada más en digital, no tanto en impreso, entonces pues siempre como pues unos buenos 200 dpi de perdida ahí para que no se vea gachillo. Pues. Pero sí, eso, Gracias. sí, sí. Hasta yo salí aprendiendo de aquí. Yo sí de que anotando. Sí, yo Sí. Digo, para también. que puedas duplicar la pantalla tienes que tener la misma cuenta de iCloud en la compu y en el iPad. Entonces, como tu cuenta de Adobe, la personal te deja tener dos dispositivos, pues yo tengo el iPad y la compu. Entonces, así lo duplico. Y haz de cuenta que el ilustrador de iPad, o sea, tiene una corrección automática de vectores. Está bien chido, o sea, como tiene una actualización nueva, entonces te resta los vectores de más. O sea, si tú haces un círculo, te resta los que están de más y te lo hace más chido. Entonces, sí Te lo está. deja súper limpiecito. Ajá, sí, o sea, de hecho el otro día estaba haciendo de que unas frutitas para probar la actualización y la neta 10 de 10 y lo puedes subir a tu iCloud y se pasa en capas así ya. Gran tip. Sí, sí, está bien chido. Súper. Oigan, pero si ya nadie quiere preguntar nada extra, ya solamente queda agradecerte, Tania. De verdad, muchísimas gracias por darnos un cachito de tu tiempo. Aprendí muchísimo, me encantó este tema. Siento que obviamente ojalá nos pudiéramos extender. Luego, a ver si en algún punto volvemos a coincidir para echarnos unas chelas, porque siento que de estos temas salen muchísimas cosas. Eh, pero creo que es súper importante seguir siendo vocales, seguir expresando y aportando nuestro granito de arena. Y no sé si hay algo más con lo que te gustaría cerrar, Tania. Pues no, yo creo que nada más eso, o sea, todos somos un work in progress, ¿no? O sea, siempre. Yo, yo creo que me quedan muchas cosas por aprender. Yo no doy nada por sentado, yo no creo que en materia profesional, obviamente me quedan muchísimas cosas de que aprender. Hay muchas cosas que yo quisiera lograr como profesional, como directora de arte, como diseñadora. En octubre voy a empezar un máster, entonces pues ya voy ahí como haciendo check en palomeando varias casillas, ¿no? De mi bucket list. Eh, y pues nada más ser como bien constantes con eso, con ese aprendizaje y de verdad aprender a escuchar al cuerpo, ¿no? Y decir, enough is enough. O Mm, poner tus límites cuando los tengas que poner, o saber también cuando estás en el lugar correcto, que pues luego también es bien chido, ¿no? Poder reconocer que estás en el lugar correcto y bien placentero, porque yo te puedo decir que a mí me ha tomado 10 años desde que me gradué, eh, poder sentir que apenas estoy así como en donde estoy chido. Entonces, paciencia, practicar la paciencia también. Siento que eso creo- está cañón, porque luego como que vemos, o sea, por un lado, como que siento que vivimos en un mundo en el que queremos todo rápido. Y siento que luego vemos como Moni siempre dice, como el Instagram highlight de la vida de todos. No. Y luego como que se nos va a procesar que esa persona tal vez nos lleva 5 o 10 años, o sea, como el tiempo que le tomó a esa persona a llegar a donde está, ¿no? Y como que queremos automáticamente estar en el mismo lugar que otra gente. Sí, y a lo mejor, o sea, y también tener bien en cuenta que a lo mejor
uno no va a llegar a ese lugar, ¿no? O sea, tú vas a llegar a tu lugar. Claro. O sea, yo, por ejemplo, no sé, tenía como mucho este ideal de, wow, no mames, yo quiero ser como, no sé, como Paula Scher, ¿no? Pues no, güey, nunca voy a ser Paula Scher y nunca voy a tener un pentagram y nunca voy a, nunca, ¿no? O sea, no, no, pero con que tenga lo justo y necesario para mí, con eso es suficiente, ¿no? O sea, y ahora que tengo un hijo, es como también, pues estoy practicando otras cosas para que también él no se salga de la realidad, ¿no? O sea, creo que también es bien fácil irnos justo por eso, ¿no? Por ver el highlight del Instagram, por ver el tenis que se compró el otro y el viaje que hizo tal. Y es como, güey, la neta, no, a lo mejor el que hizo tal viaje tiene depresión y a lo mejor el que se compró el tenis se endeudó, güey. O sea, tú no sabes qué pedo, ¿sabes? Como entonces yo creo que compararse siempre es, la comparación es el mayor ladrón de la felicidad. Entonces yo creo que ni al caso con eso. Sí. 100% de acuerdo. Ujú. Pues Muy bueno, bien. ya con esto cerramos. Muchísimas gracias, Tania, y también muchísimas gracias a los que se conectaron. Qué bueno que disfruten este espacio y es algo que más nos nutre y nos gusta a mí y a Nat, como poder dar estos espacios y compartir y poder hablar de diversos temas. Sí. Entonces, el siguiente mes vamos a compartir el siguiente invitado. Para los que les haya gustado y les gustaría volverse a conectar, estaremos por acá. Déjame, escribo el otro libro aquí. Ah, Sí. sí. Listo, están ambos. Pues muchísimas gracias, Tania. Un No, gusto. gracias a ustedes. Muchas gracias Ustedes por tu también. tiempo y esperamos platicar pronto y tener pretexto para hacer otra cosa juntas otra vez. Va. Sí. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buenas noches. Bye. Bye.